mi nombre es Carly Montt y agradezco mucho la invitación en esta tercera Feria Internacional del Libro Unicach 2020. Bueno, es importante acercarnos a los niños con libros que les hablen de su ciudad, que les hablen de ese sentido de pertenencia que tienen algunos textos para que mediante estos puedan aprender a amar el lugar donde viven. Pero antes de empezar a hablar sobre el título que vamos a narrar hoy, quiero presentarles a Monse, la conejita lectora. Hola niños, mi nombre es Monse y a mí me encanta la lectura, pero más me gusta que niñas y niños como ustedes estén cerca de los libros para que puedan conocer autores extraordinarios que han escrito textos especialmente para ustedes, ¿verdad, Carly? Así es, Monse. Esa es la verdadera importancia de que los pequeñitos aprendan desde chiquitos estos libros que vamos a presentar hoy para que mediante su niñez puedan en un futuro desarrollar toda ese sentido crítico, toda esa inteligencia emocional que dan los libros. Así es, la verdad es que los libros son la clave para un futuro de emprendedores, un futuro de niños y niñas que el día de mañana van seguramente a conquistar al mundo. Así es, Monse. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a decir qué título vamos a presentar hoy, ¿te parece? Sí, este es un hermoso libro que se llama Tuxtla para niños y niñas. Y son textos de la maestra María Eugenia Díaz. Y miren qué bellos dibujos, porque estas ilustraciones están hechas por Noé Centeno. Muchas gracias por regalarnos libros como estos que nos encantan y que nos gustan. Mira, en la parte de atrás y aquí adelante también trae unos jaguarcitos vestidos de chapanecos y muchísimas cosas tradicionales de nuestro Tuxtla. Así es, Monse. Ya vamos a tener oportunidad de presentarle a los niños poco a poco este hermoso libro. Y bueno, este libro dice, Tuxtla para niños y niños, fue imaginado y pensando en ti que vives en Tuxtla para que aprecies lo que tenemos como patrimonio cultural tangible e intangible. Y también pensando en aquellos pequeños visitantes que les gustaría conocer una hermosa ciudad como Tuxtla. Vean. En este libro nos habla de que en nuestro patrimonio cultural encontramos edificios, monumentos, espacios representativos y con muchísima historia que forman parte fundamental de Tuxtla Gutiérrez. También nos habla de delicias en el comer, hablan de gastronomía propia de la ciudad, de platillos típicos, de golosinas y dulces. Y bueno, ¿a quién no nos gustan esos hermosos y deliciosos dulces que saben preparar acá en Chiapas? Bueno, nuestro patrimonio cultural habla que no es necesariamente ser una ciudad colonial o cuya arquitectura sea muy reluciente. Sin embargo, Tuxtla Gutiérrez tiene una historia de la cual debemos enorgullecernos y con ello también debemos de saber apreciar edificios, monumentos y lugares simbólicos que la representan. Y aquí tenemos, por ejemplo, la Catedral de San Marcos, que fue en 1560 cuando empezó a construirse el templo, patrono de Tuxtla Gutiérrez, que tiene como símbolo un león alado. Y es larga su historia y se ha convertido en la capital desde 1965. La última remodelación fue en 1982 y así fue como luce nuestra hermosa catedral. También tenemos otros aspectos importantes. El Museo de la Ciudad es considerado por el Instituto Nacional de Bellas Artes como una obra de arte y una reliquia en nuestra capital. Tenemos también el Museo del Café, también nos habla que cuenta con
Ahí llegamos y nos cuentan la historia del café, cómo se cultiva, cuál es el proceso que hacen para que llegue a su mesa este delicioso café que es muy tradicional en nuestro estado. También está la fuente de la Diana Cazadora. Niños y niñas, allá del lado oriente, ¿han visto ustedes esa gran mujer que está en una fuente? Pues esa fuente originalmente fue ubicada en el Parque 5 de Mayo, pero en los años 80, en una remodelación importante que se hizo en la ciudad, fue llevada a la salida oriente de Tuxtla Gutiérrez, en donde está ubicada actualmente. La glorieta que la rodea es una fuente que a los tuxtlecos les ha tomado como sitio predilecto para ir a festejar en ocasiones alguna cosa de la que deban estar muy orgullosos. Y tenemos también nuestro simbólico Teatro de la Ciudad, Emilio Rabasa, diseñado por el arquitecto Abraham Saludowski e inaugurado en 1982, construido en el antiguo Parque Madero, con una capacidad de 1,187 personas, y hoy es símbolo de la ciudad, pues se encuentra en una zona muy turística. Y aquí se presentan espectáculos de teatro, música, danza, festivales, infinidad. Déjenme que les cuento. Y también hay una salita hermosa de lectura llamada Petrona de la Cruz. También tenemos el Cristo de Copolla, aquel Cristo enorme. ¿Quién no lo ha visto? Desde todos lados de la ciudad podemos apreciarlos. Y pues bueno, este Cristo, el monumental Cristo de Copolla, se llama Cristo Glorioso de Chiapas. Es una obra enorme diseñada por el arquitecto Jaime Latapí López y construida sobre el Cerro de Copolla. Ahí dicen que es un camino ubicado que te lleva del pueblo de Copolla y a la vez funge como un mirador hermoso donde se tiene la más maravillosa vista de Tuxtla Gutiérrez. Tenemos también la calzada de los hombres ilustres, muy pegada al Teatro de la Ciudad y al Museo de Arqueología. Ahí, esta es una calle peatonal, es un paseo arbolado que se llama la calzada de los hombres ilustres de la Revolución Mexicana, porque en su recorrido se encuentran bustos de personajes relevantes que han hecho histórico todo el camino. Va llevado a los museos del Jardín Botánico, de Paleontología y Antropología, así como al Jardín Botánico, al Teatro de la Ciudad y al Centro de Convivencia Infantil. Qué cerca están todas estas maravillas que tenemos en Tuxtla, ¿verdad? Bueno, habla también este hermoso libro de nuestras tradiciones. ¿Cuál es una de nuestras principales tradiciones para los tuxtlecos? Bueno, tomar pozol a media mañana. Vean, ¿quién no ha tomado un rico pozol en esas jícaras que saben tan delicioso? Generalmente las personas que trabajan y desayunan temprano, antes se acostumbraba a tomar café con pan, pero más tarde, cuando se volvió muy común en la región esta bebida hecha de maíz, un pozol frío, servida por aquellas señoras que lo saben trabajar muy bien, siempre cae destinadamente muy rico. Otra tradición que también nos acompaña a los tuxtlecos es coronar al cumpleañero, justo en la víspera del cumpleaños, o sea, una noche antesita del gran día, las familias y amigos acostumbran llegar a la casa del que está por cumplir años para llevarle y regalar estas coronas. Así fue que significa que al poner una corona elaborada artesanalmente con flores naturales y olorosas, así como si es una niñita o un niño se le ponen dulces, llegas y tienes que decir alguna frase o cántico dedicada al cumpleañero. Aquí les traigo esta corona que en el jardín la corté y la traigo destinada para ponérsela a usted. Y al final podemos poner muchísimas cosas que van pensadas exactamente para nuestro querido o querida cumpleañera. Así fue como este libro nos hace un recorrido hermoso sobre muchísimas tradiciones que tiene Tuxtla, que sin duda son la base primordial de este sentido de pertenencia que debemos crear como sociedad. Hola, me da mucho gusto que estar aquí en esta Feria del Libro
y presentando justamente este cuaderno de actividades y libro de trabajo que fue editado en su primera edición en 2006 y en la segunda edición en el 2015. Pero a pesar de tener ya tiempo de haber sido editado, es un trabajo que ha sido hecho con toda la intención de que se conozcan, sobre todo para las niñas y los niños, que conozcan cuáles son los valores culturales, cuál es el patrimonio cultural tangible e intangible que se tiene en Tuxtla Gutiérrez. Yo como integrante del Consejo de la Crónica Municipal de Tuxtla Gutiérrez, pues es un deber para mí el el haber hecho este trabajo, el estar pendiente de que las niñas y los niños conozcan y valoren y vivan el patrimonio cultural con el que cuentan, ¿no? Entonces, déjenme recordarles, este libro en su primera edición fue en el 2006, en la segunda edición en el 2015, y fue una edición conjunta entre el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y Conecult y Conaculta. ¿En qué consiste el libro? Bueno, el libro trae, digamos, cuenta en palabras sencillas dirigidas a niños y niños de primaria, algunos quizá los primeros grados de secundaria. Pues en primer lugar nos dice cuáles son los lugares turísticos, el patrimonio cultural con el que contamos, el patrimonio cultural tangible, los museos, habla de la pila del Maguey, o sea, de los lugares que hay en Tuxtla que se deben valorar, ¿no? También habla de nuestras tradiciones, de la calabacita tía, de las tradiciones decembrinas. Vienen algunas canciones como la pedida de calabacita, como la nacida de niño, que es típica tuxtleca, porque en otras ciudades, en otros pueblos de Chiapas se cantan otras cosas. También habla de nuestra vestimenta, de los dulces, de las comidas típicas de Tuxtla, de las flores que se utilizan en Tuxtla para estas tradiciones, de los paseos que normalmente hacemos con la familia. Así, por lo pronto pues no los podemos hacer, pero los hicimos y los seguiremos haciendo en cuanto todo vuelva a la normalidad. Y a la vez lo que pretende el libro es que con actividades, con jueguitos, puedan niñas y niños ir conociendo y de manera divertida valorar a lo que hay en Tuxtla, ¿no? También están nuestros personajes, por ejemplo, se habla de Joaquín Miguel Gutiérrez, de Emilio Rabasa, de Nocancino, las ferias, las fiestas que se celebran y se festejan en Tuxtla, y también vienen leyendas, varias leyendas que son típicas de Tuxtla Gutiérrez. Y es en esta parte que yo le agradezco mucho a Carly que le dé vigencia a este libro a través de la lectura de las leyendas. Las leyendas son, además hablan de nuestras tradiciones, es importante conocerlas porque nos dicen cómo son nuestros pueblos, ¿no? Y algunas son de miedo, son de espanto, y hay otras que no, pero vaya, todas reflejan nuestra forma de ser y de pensar como tuxtlecos. Entonces, ahí van a encontrar algunas leyendas como la Cueva de la Chepa, cerro muy conocido aquí en Tuxtla, la leyenda del caracol, que habla de los orígenes de la mitología de la cosmogonía zoque, la dueña del agua, que también tiene origen zoque, el fantasma del museo, y bueno, lecturas en general, ¿no? Entonces, es un libro que yo agradezco a Carly que me haya invitado a presentarlo, pero también le agradezco que con su labor de lectura, de promover la lectura, de difundirla, de hacer lecturas con niñas, con niños, y que además no solamente hace la lectura, sino la contextualiza y habla, por ejemplo, en la Cueva de la Chepa, dice dónde está, o en el fantasma del museo, le da mucho más información y enriquece lo que trae la leyenda, lo que trae este libro. Y gracias a Carly que le está dando vigencia, que es un libro que pues todavía podemos conseguirlo en las bibliotecas públicas de Tuxtla, y es un libro que está
a la mano para que pueda servir a lo mejor para las tareas y para que se lea en familia, porque esa es una de las pretensiones. También agradezco a quien ilustró el libro, que es Noé Centeno, mi amigo el diseñador gráfico, y que eso también hace su trabajo se vea reflejado en las actividades y en los juegos que vienen contenidos en este libro. Entonces, muchas gracias por estar pendientes, conocer este trabajo y pues acercar a sus niñas y niños a el trabajo y que se lea sobre todo en familia. Muchas gracias. Y bueno, después de escuchar a esta magnífica autora de este bello libro Tuxtla para niños y niñas, pues bueno, ¿qué les parece si les contamos algunas de las leyendas que trae aquí? Porque eso es lo que ya me muero por contar. Las leyendas, los cuentos, las fábulas, es lo que nos acercan a los pequeñitos, ¿verdad, Carly? Así es, Monse, esa es la verdadera importancia y lo que debemos de hacer, hablar con los pequeños y contarles todas estas historias maravillosas que giran en torno a nuestro Tuxtla. ¿Y qué te parece, Monse, si empezamos? ¿Cuál te gustaría? Bueno, hay una que se llama La Dueña del Agua. ¿Qué te parece si les empiezas a contar esas? Perfecto, Monse, me parece excelente. Y esta historia dice así. En el Matumaxá, La Dueña del Agua, por Maru Díaz. Se dice de una serpiente que cuida el agua en ese cerro que es símbolo de Tuxtla. Existe una leyenda zoque acerca que cuenta que allá por la Cruz Ancha, el lugar cerca de Cupoya, al que se le conoce como el Camino Viejo de Terán rumbo a la colonia Emiliano Zapata, allá, lejos, por donde está la escuela de veterinaria de la UNACH. Ahí se sube un cerro del Matumaxá y se llega hasta la Cruz Ancha. A ese lugar se puede llegar también en carreta, bajando por Cupoya. Ahí en ese lugar hay un gran pozo que se llena de agua, de un manantial que viene, no se sabe de dónde, pero que se vierte una gran cantidad. Territorio de Dios que hay que respetar. Por eso, cerca de Semana Santa, los integrantes de la etnia zoque, de la zona de Tuxtla y de Copoya, hacen una peregrinación hasta el lugar al cual llevan comida, trago, ofrendas, que después de hacer rituales y danzas ofrecen a la Dueña del Agua para solicitarle proporcione a los habitantes del valle la suficiente, siempre, ya sea en forma de lluvia o la necesaria para subsistir. Aquí, en esa romería se baila la danza de Quetzalcóatl, quien es mitad hombre y mitad serpiente, según la cosmogonía zoque. Así se pide buenas lluvias, buena siembra y que no haya desgracias por exceso de lluvia, sobre todo. En junio, en la fiesta de Corpus, se repite la danza para agradecer las buenas cosechas. El tributo que hacen los zoques es a la tierra, al sol, al viento y, por supuesto, al agua. Y es precisamente a la dueña de ella a la que se le habla y se le pide y también se le agradece. Pero resulta, aquí viene la verdadera historia. Resulta que esta señora, dueña del agua, es una serpiente. Sí, así como lo oye, una gran viborona que sale solo cuando desea mostrarse. Nadie duda de su existencia. Todos saben que aunque no la vean, ella está ahí, sigilosa, vigilante, pendiente de que los rituales y las personas se porten como es debido. Hay quienes dicen que la gran viborona come personas, ¿sí? Pero no se ha comprobado, pues más que un entremalévulo, se sabe que ella es buena y que ayuda a los zoques para que tengan suficiente agua y nunca les falte ni les sobre. Como se dice en el Matumaxá, es el cerro que está lleno de agua, el cerro ubicado en la zona que está en el Zapotal, el SOMAT y el Museo de Ciencia y Tecnología es el respiradero de ese gran volcán. Sí, así que dicen que está encantado y nadie puede entrar sin permiso de los dueños del cerro, porque el que lo hace, ¿qué creen?
le sale el diablo. Lo cierto es que antes salía mucha agua de este lugar, la suficiente para llenar albercas naturales que ahí se hacían. Segurito, que si le preguntan a sus abuelitos y se acercan a ellos, que les digan dónde antes habían unas albercas a los que los tuxtlecos llegaban a bañarse, seguramente se acordarán. Por ahora, ¿saben qué? Esas albercas ya no existen, pero las leyendas como esta sobreviven en la medida en que tú las cuentes y las aprecies, porque hablan de nuestros pueblos. Y en este caso, pues de Tuxtla, que es una ciudad hermosa. ¿Cómo ves, Monse? ¡Wow! ¡Qué bonita historia, la dueña del agua y de ese cerro de Matumaxá! Pero me da mucha tristeza que ya no hayan esas albercas, porque saben, niños, también los seres humanos hemos dañado mucho la naturaleza. Por eso, si ustedes ven alguna poza, alguna alberca natural, cuídenlas, para que en un futuro no solo tengamos leyendas, sino también tengamos esas hermosas obras naturales que nos regala la vida. Así es, Monse, de eso se trata, de que aprendemos también a cuidar la naturaleza y estos patrimonios que sin duda van a ser una herencia muy grande para nuestros hijos. ¿Y qué te parece, Monse, que para ir cerrando con broche de oro esta participación en la tercera Feria Internacional del Libro Unicache 2020, contamos otras dos leyendas? ¡Wow! Sí, de este maravilloso libro. Está hermoso y sobre todo nos habla de cuentos que son leyendas que nos dejan un gran mensaje, sobre todo de nuestro Tuxtla. Así es, Monse. Eso es lo importante de las leyendas que nos habla este hermoso libro, que son parte fundamental y hechos que dicen que sucedieron acá. Así que, ¿qué te parece si ahorita les contamos a los pequeñitos esta que se llama La momia niña, la fantasma del museo? ¡Sí! Y dice así. Por Maru Díaz. Ya no me acuerdo cómo fue que me lo contaron, pero dicen que en el Museo Regional de Chiapas espantan. Sí, así como lo oyen. Sería por ahí de los años 80 o 90 cuando me lo dijeron. No importa. El caso es que toditas las noches decían que se aparecía en la sala una mujer vestida de blanco, que vagaba por los pasillos y en las escaleras de ese lugar. El guardia de aquella época juraba y perjuraba que un día, cuando todavía existía en la cafetería, en la planta baja del museo, había tenido una especie de alucinación estando despierto en horas de trabajo. Él cuenta que ya estaba cerrado todo, pero que había luz, cuando de pronto vio a una mujer vestida de blanco sentada en una de las sillas del lugar. Como ya era tarde, se acercó y entró a buscarla para decirle que ya estaba cerrado, que nada podía hacer ahí. ¿Cuál fue su gran sorpresa al ver que la mujer se levantó de su asiento y la vio desaparecer de entre los muros del lugar? Otro día, como a las 11 de la noche, vio a la misma mujer cruzar de una sala a otra, dirigiéndose a donde estaba una momiecita. Sí, así como lo oyen, una momia pequeña. La momia fue hallada en una cueva de los Altos de Chiapas y se supone que en vida esta momiecita era una niña cuyo cuerpo se momificó por la humedad y sales minerales de la cueva. Ahí permaneció por largo tiempo. Dicen los que saben que esta pequeña momia fue una niñita menor de 6 años que se perdió, murió y se momificó. Al parecer, la mamá no se dio cuenta cuando la niña se internó en la cueva, fue a jugar y cuando ella quiso regresar, ya no pudo. No encontró la salida de la cueva. No se sabe a ciencia cierta qué pasó. Si la mamá la abandonó, si ella se perdió. Pero lo que sí se sabe es que la pequeña niña murió de frío y de hambre por pasar tanto tiempo sola en ese oscuro lugar. ¿Se imaginan a la pobre niña sufriendo todo ese tiempo sola con frío? ¡Qué tristeza! Una vez muerta la niña se momificó, pues las sales minerales de la cueva conservaron su pequeño cuerpo. Y es así como tiempo después la encontraron los arqueólogos. Y los investigadores le enviaron a las autoridades y de ahí directo al Museo Regional de Chiapas.
Así que desde que llegó la niña, la mujer de blanco se aparece. Sí, los que saben de esta historia conjeturan que la madre de la niña pues se angustió tanto porque la niña murió y ella se sintió con un gran sentido de culpa al haber descuidado a su hija y por eso, aún después de muerta, la sigue buscando. Y la sigue a todas las partes, porque déjenme que les cuente que cuando esta pequeña momiecita se va a México para que le hagan estudios de restauración o mantenimiento, el fantasma desaparece. No se sabe si aparece allá, pero lo que sí se sabe es que vuelve a aparecer cuando la momiecita regresa. ¿Verdad o leyenda, niños y niñas? Bien vale la pena que se den una vuelta en el Museo Regional de Chiapas para que conozcan a la pequeña niña momia y de paso a ver si nos encontramos a la mujer vestida de blanco. ¡Wow! ¡Qué hermosa historia! Y bueno, es muy, ay, ¿cómo puedo decirlo? Pues con mucho suspenso, pero aparte me da mucha tristeza la niña momia, pero bueno, al menos pudieron recuperar su cuerpo y hoy forma parte de algo importante en el Museo Regional de Chiapas. ¿Ven por qué es importante estas leyendas? A través de la historia de Chiapas conocemos muchísimas cosas que pasaron en nuestra tierra. Así es, Monse. Esa es la verdadera importancia de conocer el verdadero sentido y estas historias magníficas que trae nuestro Tuxtla. ¿Y qué les parece si ahorita, para cerrar, contamos esta hermosa leyenda que se llama la leyenda del caracol? ¡Sí! Por Maru Díaz, inspirada en un relato de Ferván Pavía Farrera. Cuando apenas la naturaleza empezó a formar las maravillas que ahora podemos disfrutar, los hombres, como los conocemos, no existían. En ese lugar y en ese entonces, cerca de lo que hoy es Tuxtla, había un río de aguas cristalinas. En él, las aguas se agolpaban tratando de alcanzar las orillas y en su desquiciado vaivén por llegar más lejos, hermosas y pequeñas olas se tendían a los pies de los sabinos, que adormecían sus ramas al compás del viento. En ese lugar de ensueño y en lo más profundo de la Poza Mayor, el agua se arremolinaba formando raros surcos. Justo ahí había una gran cueva de la que brotaban docenas de caracoles pardos. Chutis le llamaban después. Quisieron los dioses que estos pequeños y energéticos animalitos del agua cobraran vida, fueran humanos, para que fueran a poblar la tierra. Y antes de irse les advirtieron: tendrán que luchar por conservar sus costumbres y a pesar de que vendrán enemigos que tratarán de hacer desaparecer sus creencias, ustedes deberán defender sus costumbres e imponer su fe en la naturaleza que les dio la vida. Esa fue la gran advertencia. Deberían hacerlo así, porque de lo contrario volverían a ser caracoles y a lo largo, después de una feroz temporada de lluvias, desaparecerían. Los dioses y las diosas les hicieron prometer que tomarían al árbol de pistín, hoy conocido como ceiba, como la madre que les aconsejaría cuando tuvieran dudas sobre algo, su futuro, su pasado, y que ante todo respetarían a la naturaleza y a la diosa de la fecundidad, al sol, al agua y a la tierra, obvio, agradeciendo por haberles otorgado el don de la vida. Los dioses soplaron y soplaron y soplaron. Entonces a cada caracol que había en la poza les dio vida y fueron colocados en las orillas del río. Las olas harían el resto, los empujarían hasta que pudieran por su propio pie salir a la tierra. Los caracoles tenían que hacer el resto, hacerlo justo antes de que viniera el tiempo de lluvia, pues de lo contrario ya sabíamos que la corriente los arrastraría y nada quedaría de ellos. Nadie supo cómo pasó, pero fueron algunos días que tardaron en volverse Joyapá y Yampamá, los primeros hombres y mujeres que habitaban las riberas del río Sabinal. Una vez que los humanos terminaron de poblar la zona,
comenzaron a caminar más lejos y a establecerse, ¿sí? Así como lo oyen, a establecerse en los márgenes de otros arroyos cercanos. Pues bueno, déjenme que les cuente que los caracoles dejaron de ser una herencia divina y el resto de ellos se quedó en la cueva de agua, siendo caracoles. Había llegado ahora el tiempo de lluvias. Desde entonces, los caracoles o chutis se convirtieron en el alimento de los que ya para entonces ponzoquíes, hombres de color oscuro, una especie más evolucionada de los primeros hombres, quienes son los antecesores de los que hoy conocemos como zoques. Los zoques fueron una civilización muy importante que se dedicó a respetar sus creencias, sus costumbres y a sus dioses. Pero ¿saben, niños y niñas? Con el paso del tiempo y la llegada de los hombres blancos, empezaron a comer aquello que la naturaleza no les daba y a cambiar a sus dioses por otros que eran parecidos a ellos. Hoy son pocos los tuxtlecos de herencia zoque que se conocen y se alimentan de chutis, y son los menos quienes aún bailan para agradecer a sus ancestros quienes les dieron vida. Para celebrarlo, elaboran muñecos de pan conocidos como panzoquíes, en memoria de aquellos quienes fueron la primera población de nuestra tierra. Pues los zoques han sido parte fundamental de todo el desarrollo de nuestro Tuxtla. Y aquí vemos. ¡Wow! ¡Qué bonitas historias! Y esto habla de una gran tradición que debemos de respetar y sobre todo siempre tratar de cultivar, que no se pierdan estas hermosas tradiciones. ¿Saben, niños y niñas? Los zoques tienen muchísimos rituales que debemos de cultivar al día de hoy para que nos ayuden sobre todo a tener este sentido hermoso de nuestras tradiciones y costumbres. Así es, Monse, eso es lo importante de todas estas leyendas y este hermoso libro, Tuxtla para niñas y niños, retomar y no olvidarnos de todas estas herencias majestuosas que nos ha dejado Tuxtla. Muchísimas gracias.